Si ustedes sienten algo bueno por Cristo, si Él los ha ayudado, si Él te ha consolado, no hagas las cosas con egoísmo o con vanidad, más bien con humildad consideren a todos como superiores. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Filipenses 2 del 3 al 4. Si eres una persona que está acostumbrada a que otras personas hagan las cosas por vos, si estás a cargo de muchas personas, es ahí donde debes tener mucho cuidado y más bien ser un verdadero siervo, un verdadero siervo. Jesús dijo: yo he venido para servir y no para que me sirvan. Jesús, siendo un rey, dejó todos sus atributos, todo lo bueno que él merecía, por ser un siervo, por ser esa persona que está ahí para ayudarte. Debemos tener esa misma actitud. Dejemos el protocolo y seamos siervos de Dios. Debemos ver las oportunidades, debemos abrir nuestros ojos y estar atento a las necesidades de los demás. ¿Qué tal si ves esa posición que tienes de jefe no como ahora sí todos van a servirme o todos van a trabajar para mí, sino más bien aprovecha tu posición para ayudarle a los demás? Este es el verdadero servicio, aquel que deja su posición por servirle a los demás, por servirle a los demás. Somos los dedicados. Hablar de Dios siempre es bueno. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estamos aquí para llevarles a ustedes el mensaje dominical a la Iglesia Cristo al Divino Redentor. Bendiciones a todos. Hoy, 17 de octubre del 2021, vamos a hablar un tema relacionado al llamado divino. Le hemos puesto como tema 3 aptitudes en el llamado divino. Vamos a analizar estos 3 ejemplos en la cual queremos nosotros ponernos en el que más nos conviene. Quiero leer con ustedes en el Salmo 95, el versículo 7, 8 y 9, 3 versículos que me llaman mucho la atención con respecto a la vida de Israel en el desierto. Y el salmista decía de la siguiente manera: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Qué interesante es saber que en este pasaje nos está hablando acerca de la vida del pueblo de Israel en el desierto. Sin embargo, Dios está haciendo un llamado a su pueblo. Ese llamado que hoy quiero tocar con ustedes con respecto a 3 formas o 3 tipos de actitudes con respecto al llamado de Dios. Y quiero hablarles, por ejemplo, en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, el versículo 17 en adelante. Quiero leer algunos versículos solamente para ubicarnos con respecto a esta palabra, y que dice de la siguiente manera: entonces vino uno y dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este pasaje es contrastante con el pasaje de un hombre llamado Zaqueo. ¿Se acuerdan ustedes de la vida de Zaqueo? Bueno, Zaqueo, cuando él va a buscar el encuentro de Jesús
por su estatura se dificultaba mucho llegar hasta él o verlo por lo menos. Entonces él optó por subirse en un sicómoro, en un árbol llamado sicómoro, por donde Jesús iba a pasar. Y cuando Jesús llegó, pues él ya sabía de antemano que había alguien ahí con la intención de quererlo encontrar y verlo. Entonces él se detuvo debajo de ese árbol, alzó su vista y le hizo un llamado y le dijo: bájate, que a tu casa quiero ir. Y cuando Zaqueo baja, lo primero que hace es invitarlo a que vaya a su casa. En cuanto a lo que Jesús le hace la petición, que a tu casa quiero ir, él no dudó de eso. Él se sintió tan importante porque era un hombre importante. Zaqueo era un hombre rico, cobrador de impuestos, administrador, era un líder. Sin embargo, él le hacía falta algo. Quería pues tener a Jesús de cerca, y cuando él tiene la oportunidad, invita a Jesús a su casa con sus seguidores, y estando allá él se levanta y dice: Señor, dice, todos mis bienes, de todos mis bienes que tengo, la mitad de ellos se lo doy a los pobres. Él no escatimó, era rico, sumamente rico. Y dice: y la mitad de todas mis riquezas se lo voy a dar a los pobres. Y todavía agrega y dice: y si a alguien le he robado, se lo voy a devolver cuadruplicadamente. Vean ustedes la actitud de Zaqueo, que en el llamado, cuando Jesús dice: hoy ciertamente hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también es del pueblo de Israel. ¿Qué diferencia había aquí entre este pasaje que estoy leyendo? El joven rico acá, en Mateo el 19, del verso 16 al 23, primeramente encontramos cuando dice: maestro bueno, en el versículo 6. Y bueno, el Señor le dice: no llaméis nadie al bueno, porque nada más hay uno, que es el Padre. Pero Jesús le dice, antes de eso dice el joven: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este joven califica a Dios como bueno. Por eso él venía, él conocía. Vea lo que dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? La actitud de este joven o de este personaje era hacer buenas obras, era ganarse la salvación a través de su buen comportamiento o a través de sus dádivas. Pero no es así. Jesús le dice, si quieres entrar en la vida, dice: guarda los mandamientos. En otras palabras, vive la palabra, obedece la palabra, ejercita la palabra, hazlo tuya la palabra. Deja que la palabra gobierne tu vida, deja que la palabra haga que vivas la vida realmente de fe, como un verdadero cristiano, no como un creyente, porque creyentes hasta el diablo cree. Hay un montón de creyentes y las iglesias están llenas de creyentes, pero de verdaderos cristianos, eso es lo difícil. Jesús le dice: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y se atreve este joven y le dice: ¿cuáles? Le pregunta al Señor: ¿cuáles? Y entonces el Señor enumera lo que voy a leer. Primeramente le dice: no matarás. Segundo, no adulterarás. 3, no hurtarás. 4, no dirás falso testimonio. 5, honra a tu padre y a tu madre. 6, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No voy a dividir aquí los mandamientos. Sin embargo, en estos 5 aspectos el Señor le está diciendo de todo lo que tiene que dejar, porque el hombre, al aceptar a Cristo, al recibir a Cristo, al aceptar el llamado del Señor para su reino, tiene que dejar todo, tiene que cambiar todo. Tiene que cambiar su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de caminar, su forma de vestir, su actitud, su comportamiento. Todo eso tiene, inclusive de pensamiento, tiene que experimentar un nuevo nacimiento, como dice San Juan, cuando le habla a Nicodemo el Señor, y le dice: tienes que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y luego dice: y si no naces de agua y espíritu, no puedes entrar en el reino celestial. Así que Dios le está diciendo: tienes que guardar todo esto, tienes que dejar el adulterio. ¿Cuántos adúlteros están viviendo? Muchos se desaniman porque están viviendo en adulterio, porque no piensan arreglar su vida. Muy diferente a aquellos que por alguna razón viven en adulterio, no porque quieran.
o aquellos que viven en fornicación, no porque quieran, porque tienen problemas para el divorcio, para arreglar sus vidas y tienen que seguir viviendo aún así, estando con sus familias, pero se han consagrado para servirle a Dios. Sin embargo, hay gente que vive así, pero no quiere dejar de vivir así, ni siquiera lo intenta. Y entonces el Señor dice: no adulterarás, no hurtarás, no robes, no pases gato por liebre, no seas sinvergüenza, no hagas negocios chuecos, no dirás falso testimonio. Y aquí entra la mentira, el hurto. Luego dice: honra a tu padre. Y vienen los mandamientos cívicos: honra a tu padre y a tu madre. Y por último dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no voy a explicar todos esos detalles, pero vean ustedes que este joven, ¿qué contesta cuando el Señor le dijo? Vean lo que dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud, desde mi niñez. Todo esto ya lo sé, maestro. Jesús le repite los mandamientos y él dice: todo esto lo sé, me lo han enseñado. ¿Y cuánta gente no conoce el Evangelio? ¿Cuánta gente no conoce la palabra del Señor? Saben cantar, saben diezmar, saben ofrendar y saben hacer muchas cosas, pero tienen una vida negativa de lo que Jesús por lo menos numera estas partes de los 10 mandamientos. Y mucha gente vive así, viviendo una religiosidad, pero no ha habido una conversión genuina. Entonces dijo el joven: todo esto lo he guardado de mi juventud. Y todavía agrega y dice algo: ¿qué más me falta? Muchos se atreven a decir eso: yo hago esto, yo hago lo otro, le doy su ofrenda al pastor, al copastor, al pastor asociado, le compro para su seguro, le doy para su pizza, le doy para esto, le doy para lo otro, y es más, hasta le invito al pastor a cenar, a comer. ¿Qué más me falta? Pero viven una vida negativa delante de Dios. Y cuando hay un llamado para que le sirvan a Dios en la iglesia, ponen 1000 pretextos, y ahorita le voy a decir por qué. Después de todo esto, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. Fíjese cómo le dice el Señor: vende lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Vende todo lo que tienes. Ve lo que hizo Zaqueo. Él llegando dice: Señor, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres, a los necesitados, a la viuda, al huérfano. Y agrega Zaqueo: y si a alguien le he robado, yo se lo voy a dar, no lo que le robé, ni el doble, ni el triple, no, cuadruplicadamente. Pero este rico, este personaje, cuando escucha que le dice el Señor: dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, le agrega al Señor y le dice: entonces ven y sígueme. No podemos seguir a Jesús, hermanos, amigos. No podemos seguir a Jesús si le estamos sirviendo al mundo, si estamos atados, si estamos encadenados por el pecado y por todo lo que pudiésemos numerar hoy. Porque no podemos servir a dos señores. No podemos servir al mundo y servir a Dios. O servimos al mundo o le servimos a Dios. O eres frío o eres caliente. Pero no podemos ser tibios, porque el Señor nos vomitará de su boca. Y vean, el Señor le dice: entonces ven y entonces sígueme. Y Dios te va a aceptar. Dios te va a tomar en cuenta en su ejército, en su equipo de trabajo, cuando tú dejes todo eso y le puedas servir a Dios sin condiciones. La reacción de este joven no quiero que vaya a ser la suya, que me esté escuchando y le está llegando lo que la palabra nos está diciendo en esta hora. Yo no le estoy reclamando nada a usted, le estoy diciendo lo que este hombre hizo y lo que muchos hacen en la iglesia. Pero vean, dice, este muchacho, oyendo estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La palabra posesiones aquí, SS, está diciendo riquezas, bienes, propiedades, condominios, etcétera, etcétera. Dice, se fue triste. ¿Por qué? Porque ataba todo lo que tenía. Y mucha gente hoy en día los ata a su trabajo, los ata a su negocio, los ata a su profesión, los ata a su familia, los ata todos los bienes materiales que tienen. No hay tiempo para Dios, porque de domingo a domingo ellos están ocupados. Ellos tienen todo el tiempo ocupados, pero para Dios no hay un tiempo. No pueden dejar un día sin trabajar para dedicárselo a Dios.
Yo felicito a los sabáticos que por lo menos en eso, el día sábado lo guardan para servir a Dios. No sé de qué manera les sirven, si se encierran en su casa o se encierran en la iglesia para estar cantando coros, escuchando alguna palabra, pero aquí por lo menos lo están guardando, y nosotros no podemos, muchos de nosotros no podemos dejar un día para el Señor, porque hay tantas cosas que nos atan. Jesús le dijo que, miren hermanos, que difícilmente era entrar un rico en el reino de los cielos. Difícilmente, dijo el Señor, porque este se fue triste, dice. Le dolió. Muchos se regresan tristes y se van a buscar una iglesia donde encuentran comodidad, donde encuentran su medida, donde hay conveniencia, porque son convenencieros. No importa si viven como viven. Hay pastores, y con todo respeto a los pastores, no dije todos, hay algunos pastores que mientras están recibiendo de los feligreses dinero, diezmos, ofrenda y toda la cosa, y los invitan para acá y para allá, y hasta les dan para sus vacaciones, no les importa que vivan una vida desordenada. Mire, yo prefiero que no me den un centavo, una ofrenda o un diezmo, pero que vivan bien delante de Dios, porque yo sé que si viven bien delante de Dios, entonces las cosas vendrán bien también hasta para mí, porque Dios los bendecirá y ellos me bendecirán a mí. Pero a cambio de que me den o de recibir lo que muchas veces quieren comprar a un pastor o comprar la salvación, se han equivocado, porque no se puede comprar a Dios con obras. Con razón dijo Pablo a los Efesios: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y no vamos a barbearle al pastor o al líder, menos a Cristo. No podemos barbearle a Dios para que le granjeemos y nos pueda salvar con todas nuestras manchas, con toda nuestra mugre, con todo el pecado que andamos cometiendo en la iglesia. No podemos hacer eso. Por eso dijo el Señor: difícilmente entrará un rico al reino de los cielos, porque es más fácil que un camello entre en la aguja, en el agujero de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. Y eso lo encontramos allá en el versículo 24. ¿Sabe que aquí la palabra aguja no habla de esa de aguja de coser? En la entrada de la muralla de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, cuando cerraban las puertas de la entrada principal, la gente que salía fuera a hacer comercio a otros pueblos, a otras provincias, y regresaban, había un horario que ya la guardia de Jerusalén cerraba la puerta, vamos a decir a las 6 de la tarde, y a partir de las 6 de la tarde ya no podían pasar las gentes que se quedaban fuera con sus camellos o con sus burros o con sus caballos. Entonces Jesús dice: más fácil es que un camello entre en la aguja de un agujero de la entrada de ahí de la barda de la muralla de Jerusalén, la entrada principal, que un rico en el reino de los cielos. La aguja era así, en forma de romboide, de forma de turulete, los que me entiendan. Ahí solamente pasaban las personas con algunos objetos, una carga que llevaban, pero ya el camello no podía pasar ahí, lo tenían que dejar amarrado afuera ya de la ciudad, para poderlo meter al otro día cuando abrieran la puerta. Entonces no podía pasar un camello ahí, pero el Señor, vean lo que está diciendo ahí. ¿Por qué? Porque lo que Dios está requiriendo aquí, que cuando escuchemos la voz, vengamos y obedezcamos su palabra. Y nos centremos en su palabra. El segundo aspecto lo vamos a encontrar allá en Mateo, capítulo 8, verso 18 al 22. Ahí vamos a encontrar un pasaje muy similar, pero aquí es algo de otros. Ya no de este obstinado, sino que dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar a otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Verso 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Dos cosas que tenemos que entender acá
Y allá en el libro de Lucas capítulo 9, verso 61 dice, dijo otro, te seguiré. Él le dice, te seguiré, te voy a seguir. Le dijo este hombre, te voy a seguir. Pero él dice, deja que primero vaya y me despida los de mi casa. Y viendo estos aspectos, el primero dice, vino un escriba y dijo, estoy leyendo el verso 19, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahí como que estamos encontrando la buena disposición. La palabra aquí, te seguiré a donde quiera que vayas. No importa si vas a la sierra, al monte, a la comunidad, a la colonia, a la ranchería, a la ciudad, o si vas a la capital X. Hoy en día, con mucha tristeza, hay ministros, hay pastores que tienen supuestamente llamado pastoral. Y Dios les está llamando a determinada iglesia, pero como se encuentra en una comunidad, se encuentra en una ranchería, y ellos están en una ciudad, o en la capital de un estado, o en la cabecera municipal de un municipio, pero les están mandando al campo, a la ranchería, ¿sabe qué? No se quieren ir porque no quieren dejar su lugar cómodo. El Señor dice, las aves tienen nido, las zorras tienen guaridas, tienen sus... ¿Dónde? Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza. En otras palabras, se está diciendo, el Hijo de Dios no tiene comodidades. Dios no está buscando comodidades. Dios está diciendo aquí que a los que quieren servirle, deben seguirle. Este dice, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí no hay comodidad, hermanos. Aquí no hay bicicleta, no hay carro, no hay avión, aquí hay un hotel de 5 estrellas. Muchas gentes no quieren salirse de la comodidad y pues no quieren irse a un lugar a sufrir. Pero el Señor le dice esto. Otro dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entonces entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿Qué condiciones se están poniendo acá? Aquellos lo apesaban su riqueza, sus bienes. Pero aquí estos están poniendo otras condiciones. Y este dice, deja que primero vaya y entierre a mi papá. No es que esté muriendo ya. Dije, hasta que ya mi papá se muera, hasta que ya mi mujer tenga esto, hasta que yo tenga mi carrito último modelo, cuando yo tenga mi casa ya propia, cuando mis hijos se reciban en la universidad, cuando ya quede yo solito, entonces te voy a servir. Eso es lo que están diciendo ahí. Deja que primero resuelva todo. Hay muchos cuando se les predica, dice, bueno, deja que primero yo consiga mi chamba, deja que primero yo me establezca, deja que primero yo tenga una cuenta bancaria, deja que primero yo tenga esto o aquello, entonces voy a ir. Si oyeres hoy su voz, Dios te está llamando hoy, no mañana. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde posar su cabeza. Otro dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Habla de los muertos espirituales. Mira, hermanito, la gente que está sin Cristo está muerta espiritualmente. Y cuando estos se mueren, están muertos espiritualmente y ahora se mueren físicamente, ¿quiénes lo van a enterrar? Pues los muertos espirituales van a enterrar a los muertos espirituales que ahora se murieron físicamente. ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios les está diciendo eso, deja que ellos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Dijo otro, allá en Lucas 9, verso 61, dijo otro, te seguiré, te voy a seguir, Señor, pero déjame que me despida primero los de están en mi casa. Me voy a despedir primero de ellos. Que yo me despida de mis amigos, de todos, que yo haga esto, que yo haga lo otro, hasta entonces te voy a seguir. Están condicionando a Dios. No puedes tú condicionar a Dios. El último punto de esta parte dice, Jesús le dijo, allá en el verso 62, dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese. Ahora dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquellos que ya nos convertimos, hermanitos de la iglesia, Cristo el Divino Redentor, Dios te va a llamar para un cargo el domingo 14 de noviembre de este año en las elecciones.
Y si tú no llegas a la iglesia es porque no tienes ningún cargo. Y si tú no aceptas un cargo allá, estás en la iglesia, ya pusiste tu mano en el arado, pero ¿sabes qué? Estás volteando hacia atrás y tú no eres digno de entrar al reino de los cielos, mucho menos de que le sirvas al Señor. Y el último punto que quiero tratar es una entrega genuina ante el llamado que el Señor nos ha hecho, según Mateo capítulo 4, verso 18. Ahí vamos a encontrar un pasaje muy hermoso acerca de los discípulos. En el capítulo 4, versículo 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Miren lo que dice el verso 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, el hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. En este último pasaje, amados, que quiero ir terminando ya con este tema, debo de decirles a ustedes con todo respeto, hermanos, ellos dejaron, ¿qué cosa dejaron? Dejaron barca, y esto era la propiedad, era lo único que tenían. Dejaron la barca, dejaron todo, pero dice que estaban remendando redes, y dejaron las redes, y le siguieron al instante. Pero Pedro y su hermano también en el momento del llamado dejaron todo. Y esto, hermanos queridos, es el llamado que Dios nos está haciendo. Tenemos que dejar las prioridades de este mundo cuando Dios nos llama y cuando Dios nos da un cargo, sobre todo en la iglesia, para servirle. Vean ustedes las grandes diferencias en cuanto al joven rico y en cuanto a aquellos que pusieron 1000 pretextos. Pero vean ahora a los discípulos, al instante, dice, en el momento del llamado: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dejaron todo, pero aún dejaron su papá. Dejaron, dijo el Señor: el que no dejare padre o madre por mi causa no es digno de sí. Y dejaron todo. Aunque un día Pedro y los discípulos le dijeron al Señor: Señor, lo hemos dejado todo. Y el Señor dijo: bueno, ¿qué? De lo que han dejado ustedes van a recibir 100 veces más. Pero de cierto os digo que nadie ha dejado realmente lo que tiene que dejar. ¿Qué estaban haciendo? Remendando sus redes viejas. ¿Y qué estábamos haciendo nosotros? ¿Qué teníamos cuando Cristo nos alcanzó? Éramos borrachos, prostitutas, vagos, malandrines, adúlteros, fornicarios, idólatras, mentirosos, etcétera, etcétera. Eso éramos una porquería, permítame decir esa palabra. Eso éramos una basura, un gusano cuando Dios nos llamó. Y ahora que Dios nos ha hecho hijos de Dios, príncipes del Señor, no podemos nosotros dejar lo que tenemos por servirle al Señor. Quiero decirles que estos hombres dejaron todo con tal de seguir al Señor. No les importó. Ellos fueron y le dejaron. El llamado de Jacobo, hijo de Zebedeo, y de Juan, su hermano, estaban en la barca. Y dice que dejaron todo. Estaban remendando sus redes y lo dejaron. Ellos dejaron al instante todas las propiedades que tenían. Hay una conclusión que quiero que lo busque allá en Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 19 al 21 de Primera de Reyes, un pasaje que es muy elocuente, donde habla acerca de Eliseo, y lo voy a dejar ahí, por el tiempo que ya se me fue. Eliseo estaba allí, arando 12 yuntas que tenía con sus demás criados, en su labranza, en su terreno. Llega Elías, y le hace el llamado y le pone el capote encima. Y Eliseo no dijo: ¿sabes qué, Elías? Es que tengo que arar todo este terreno, tengo que sembrar, tengo que ver que la cosecha se dé, tengo que pagarle a todos los empleados, a todos los criados, tengo que darle mantener en mi familia, tengo mucho trabajo, tengo otra hacienda allá, tengo otro terreno por allá y tengo otras yuntas trabajando por allá. Yo no puedo dejar mi trabajo así porque sí. No dijo eso Eliseo. Al instante dijo: Señor, solamente deja que yo me despida de mi esposa, yo me despida. Pero al instante fue y dice que sacrificó la yunta y el yugo y el timón de donde estaban en el arado, los convirtió en leña y formó un altar, sacrificó los animales, y con esos animales que sacrificó como ofrenda,
inclusive lo dio al pueblo para que comiera, a sus criados, a sus sirvientes, a la gente, lo compartió, dejó todo. ¿Y sabe qué? Él fue y siguió el ministerio que el Señor, con que lo había llamado a través del profeta Elías. Hoy Dios te está llamando a ti. Hoy Dios te está dando un cargo y no te está pidiendo que dejes tu empleo, que dejes tu carrera. Tú que eres contador, que eres médico, que eres doctor, que eres maestro, que eres vendedor, que eres taxista, que eres colectivero, que eres carpintero, que eres albañil. Dios no te está diciendo que dejes el trabajo, te está diciendo que le des un tiempo a Dios para que le sirvas, porque si oyes su voz de Él, el llamado de Dios es para que le sirvas, porque para eso Dios nos llamó. No nos llamó para que estemos ahí en las bancas calentando los asientos. Hoy es tiempo de escuchar la voz de Dios, no como en el desierto que endurecieron los corazones. Allá, sabiendo que Dios hacía milagros y prodigios, aún viendo su grandeza, el pueblo se obstinó de tal manera que se volvió terco y desobediente. Y hoy en día hay muchos que están en la iglesia, pero son tercos, desobedientes y rebeldes, que no quieren servirle a Dios. Y es para aquellos, no para usted, es para aquellos que son así. Así que, hermano, yo les invito que hoy acepten más que nada el reto que Dios nos está dando, ese llamado genuino. ¿Cuál de esos tres aspectos quiere participar? Como el joven rico, aquel que no quiso dejar sus bienes, sus riquezas, o como aquellos obstinados que pusieron condiciones para servirle a Dios, o quieren estar en el grupo de los apóstoles que inmediatamente obedecieron la palabra del Señor y dejaron todo, o como Eliseo, que no le importó dejar trabajo, empleo, bienes y todo aquello para servirle a Dios. En ti está este llamado, hermano. Te dejo ahí la palabra. Obedece la voz de Dios, no obedezcas mi llamado, obedece el llamado de Dios. Yo solamente soy tu pastor y estoy ahí para exhortarte, enseñarte y hablarte la palabra del Señor. No te estoy regañando, te estoy exhortando para que aprendas y sepas que el Señor te ama y te quiere usar como uno de sus discípulos. Padre que estás en el reino de los cielos, aquí está esta multitud escuchando tu palabra, Señor, y aún aquellos que no pertenecen a la Iglesia Cristo Divino Redentor de las Asambleas de Dios en Tuxtla Gutiérrez, sino, Señor, te pido por aquellos que por alguna razón han tenido un llamado y no han obedecido a la voz de tu palabra, sabiendo que hay trabajo en la iglesia donde asisten y se han vuelto holgazanes, pasatiempos, calentadores de bancas, se han quedado ahí. Señor, háblales, llámalos, Señor, toca sus corazones. Padre, tu palabra es clara: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como medida. Hoy esta palabra queda en ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo haga más el trabajo, que tu palabra ya fue lanzada. Ahora, Señor, convéncelos y conviértelos para la gloria de tu santísimo nombre. Dios, muchas gracias, y permítenos seguir hablando este evangelio día a día mientras nos des la vida. Hermanos queridos y amigos, Dios les bendiga. Es un privilegio poderme dirigir a ustedes. Si el Señor nos permite, el próximo domingo, y si Él nos da vida, seguiremos hablando de la palabra de Dios. Muchas gracias, hasta pronto. La causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor. Necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que siga la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor,
hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor.